calentar un poquito el sueño. El pasaje que me corresponde es 2 Crónicas 31, versículos del 1 al 10. Por motivos de tiempo, vamos a resumirlo en los primeros 4 versículos, después ustedes pueden leer el resto de la historia. Vamos a orar primero. Señor Padre, te agradecemos esta vigilia que podamos realizar, Señor, y rogamos que continúes enseñándonos, Señor, hablándonos por medio de tu palabra para comprender qué es el avivamiento y cómo debemos realizarlo. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Capítulo 31, primeros 4 versículos los vamos a leer de manera antifonal. Cuando se acabó todo esto, todos los de Israel que habían estado presentes fueron por las ciudades de Judá, rompieron las piedras rituales, cortaron los árboles rituales de acera y derribaron los lugares altos y los altares en todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. Después todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. El rey contribuyó con una parte de su patrimonio para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Pueden tomar asiento. Como les digo, vamos a resumir la historia. Los siguientes 6 versículos nos comentan acerca de que el pueblo llevó tantas cosas que los levitas lo que tuvieron que comenzar a amontonarlas y hacer montones por todo lado de las muchísimas ofrendas que se estaban dando. Pero vamos a analizar los primeros 4 versículos para que aprendamos lo que el Espíritu Santo me reveló acerca del avivamiento, o cómo o qué es lo que debemos hacer nosotros con el avivamiento. Versículo número 1, vean lo que nos enseña. Cuando se acabó todo esto, ¿qué se acabó? Bueno, se acabó la fiesta que Douglas nos acaba de enseñar, se acabó la Pascua. Después de que habían celebrado la Pascua, entonces todos los de Israel que habían estado presentes toman una decisión. Ellos vuelven a Israel, vuelven a un lugar diferente. Recuerden que habían 2 reinos, Judá y el reino de Israel. Los de Israel en este momento estaban como extranjeros en otro reino. Entonces ellos vuelven a su reino y no les importó si el rey, que en ese momento, si no me equivoco era Oseas, el rey de Israel, no les importa si Oseas estaba de acuerdo o no. Ellos toman la decisión de romper piedras rituales, cortar árboles rituales y derribar los lugares altos. ¿Qué significa esto? Que se debe tomar acción. No podemos pretender tener un avivamiento y quedarnos sentados como siempre. No podemos pretender avivar nuestro corazón, pedirle a Dios avivamiento y decirle todos muy bien y nos quedamos igual que siempre. Vamos a tener que hacer una acción. Debemos movernos a hacer algo. Matthew Henry tiene un comentario que nos dice que si el corazón nos ha estado ardiendo en la observación de una ordenanza, ese fervor consumirá las escorias de la corrupción. Poniéndolo en otras palabras, si nuestro corazón está ardiendo en fervor por hacer algo, si hay avivamiento en nuestro corazón, la corrupción va a ser quemada por ese avivamiento. Nuestras cosas corruptas, nuestras cosas que hemos dejado, ese avivamiento las va a consumir como el fuego. Pero si nosotros no tomamos esta decisión, nuestra corrupción no la vamos a seguir dejando aquí escondidita hasta el punto que se nos va a hacer ya más grande. Versículo 1 terminar. Después todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su posición. Vean lo que hicieron los hijos de Israel. Visitaron todo el país. No fue que de camino a su casa lo que iban viendo lo destruían. No, destruyeron todos los altares de todo el país y después a la casa. ¿Qué aprendemos esto? Que nosotros debemos destruir todos los altares que tengamos. Después podemos ir a nuestra casa. Pero si no podemos pretender tener avivamiento, si vamos a dejar los altares. Por lejano que esté ese altar, por pequeñito que sea, debe ser destruido. Todo altar a los ídolos que tengamos, sea la televisión,
sea ver partidos de fútbol, sea leer novelas, sea ir al cine, sea cosas más grandes como el juego, vicios, drogas, el vicio que usted tenga, el ídolo que usted tenga debe ser destruido, así tenga que recorrer todo el país antes de volver a su casa. Versículo 2 nos dice: Ezequías constituyó los grupos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus grupos, y cada uno según su oficio, tanto los sacerdotes como los levitas, para los holocaustos y los sacrificios de paz. Aquí vemos que Dios es un Dios de orden. David había establecido 24 grupos sacerdotales para que sirvieran en el templo que su hijo Salomón iba a construir. Debido a que Acaz cerró el templo, estos 24 grupos se desarmaron y cada quien tenía que ver a ver cómo mantenerse y cómo trabajar y cómo vivir, y entonces todo el mundo andaba por la libre. Ezequías, sabiendo que a Dios le gusta el orden, vuelve a armar las cosas como Dios quiso, como Dios dispuso que fueran para que pudieran servir en el templo. Pero ¿cuáles eran las funciones de estos levitas y sacerdotes? Las vamos a ver en este versículo 2, y esto es la parte más importante de este capítulo, en mi opinión. 3 funciones habían, dice versículo 2, parte B: a fin de que sirviesen, diesen gracias, alabasen en las puertas de la morada de Jehová. Entonces van a haber 3 funciones que se van a realizar después del avivamiento. Son 3 funciones que nosotros debemos recordar, porque son funciones que debemos cumplir. Primera función: servir. En otras versiones usted va a encontrar que dicen a fin de que hiciesen holocaustos y la ofrenda de paz, o sea, que ellos sirvieran. ¿Qué significa esto? Recordemos que los profetas tienen la función de hablar de parte de Dios a los hombres. Por el otro lado, el sacerdote habla, intercede a Dios por los hombres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es servir. Los sacerdotes en aquel entonces tenían que ofrecer los sacrificios, el holocausto y la ofrenda de paz. Nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificio porque Cristo fue ofrecido, pero sí podemos presentar ese sacrificio a las personas que no lo conocen. Y esto es lo primero que se realiza en el avivamiento. Si nuestro corazón es avivado, después de que nos volvemos a Dios, después de que derrumbamos los ídolos, vamos a querer ofrecer este sacrificio. Como ya el sacrificio es perfecto, vamos a ofrecerle ese sacrificio a las personas que no lo conocen. Vamos a predicar a Cristo, vamos a servir debido a ese sacrificio. Número 2, y muy importante: dar gracias. ¿Qué significa dar gracias? La palabra que utilizó aquí el escritor de Crónicas es una palabra hebrea que se llama yadat o yahat. Significa afirmación o confesión de una inmerecida bondad de Dios que pone de manifiesto la indignidad del ser humano. Este dar gracias no es nada más de agradecer y ya, y todo muy bonito, gracias, como cuando uno le sirve una comida y uno dice gracias y ya. No, es afirmar, es confesar que yo soy indigno de lo que he recibido, pero lo recibimos por la inmerecida bondad de Dios, y por eso debemos dar gracias, porque vamos a ser avivados, nuestro corazón va a ser avivado, pero no porque somos algo o porque somos muy cargas, sino porque Dios en su inmerecida bondad produce el avivamiento en nosotros. Y tercera palabra, dice: y que alabasen en las puertas de la morada de Jehová. ¿Qué es ese alabasen? La palabra hebrea es halal, significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, incluso se puede decir como alardear. ¿Qué es alardear para nosotros? En un buen tico podemos decir que es rajar. Nosotros podemos rajar de nuestro Dios, debemos rajar de Dios. A Él le agrada que nosotros rajemos, como se dice en el tico, en el pachuco. Rajar es estar tan orgulloso de lo que tengo que le cuento a todo el mundo lo que tengo. Así como la persona que cuando tiene un buen carro anda: vean qué carro el que tengo, vean, lo compré, y anda las llavecitas aquí para que todo el mundo se las vea. Así debe ser para nosotros nuestro Dios. Debemos alardear de lo que Dios hizo con nosotros, de lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Nosotros debemos alardearle al mundo lo que Dios hizo para nosotros. Y por último, los versículos del 3 al 10 nos vamos a enfocar en el último detalle que se da después del avivamiento. Dice: el rey contribuyó con una parte de su patrimonio. Versículos 4: también mandó al pueblo que habitase en Jerusalén que diese.
¿Qué pasa en el avivamiento después de las primeras tres cosas? Después de servir, de dar gracias y de alabar, en nuestro corazón vamos a tener el deseo de dar. Como el pastor acaba de explicarlo, el pueblo de Judá y de Israel estaba total y absolutamente arruinado y quebrado. No tenían cómo dar. Ellos estaban quebrados. Acababan de sufrir guerras de Siria, de Israel. Los acaban de derrotar, les acaban de matar 120,000 personas en una guerra que se puede leer en el capítulo 28. El pueblo estaba totalmente arruinado, pero aún así pudieron dar hasta que se sobreabundó. ¿A quién le daban? ¿A quién tenemos que dar? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, eso ya nosotros lo habíamos estudiado en los 14 principios de la gracia del ser dadivosos de 2 Corintios 8:9, que el hermano Douglas nos lo había explicado. Por motivos de tiempo no podemos ahondar en esto. Pero recuerden que debemos dar. Nuestro corazón avivado debe sentir el deseo de dar, ser generosos. No es ver si hace falta yo ayudo, no, es dar. ¿Por qué? Porque Dios nos da. Dios nos da de gracia, debemos repartir nosotros de gracia, tanto nuestros bienes económicos como también lo espiritual, los dones que Dios nos dio para el servicio, lo que aprendemos de la palabra. Así sea que usted hoy hizo el devocional, un capitulito, lo poquito que aprendió, compártalo. A nosotros nos puede servir. Muchas veces una persona puede llegar a comentarle a usted el versículo que leyó y era ese versículo el que usted estaba ocupando para ese día. Para resumir, para ya terminar, el avivamiento, ¿qué nos va a provocar? Vamos a buscar a Dios primero. Nosotros debemos buscar a Dios y dejar los ídolos. Eso es la base del avivamiento. Debemos ponernos en cuenta con Dios y romper con los ídolos que tenemos en todo el país. No los que están más cerquita, no los más grandotes que tenemos. Todos los ídolos. Los de Israel recorrieron todo el país. Vean que en el capítulo 30 nos hablaba de que solamente algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón fueron a Jerusalén. Pero Aser, Manasés y Zabulón fueron a recorrer todo el país. Toda la tribu de Dan, toda la tribu de todas las demás 10 tribus de Israel, ellos 3 las fueron a recorrer. Recorrieron todo el país porque sabían que no se puede dejar un solo altar. Porque si dejamos un altar chiquitito, porque estaba muy largo y nos dio pereza ir, ese altar chiquitito se nos va a ir creciendo. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir, vamos a dar gracias y alabar. No se olvide de estas 3 cosas: servir, dar gracias y alabar. Porque si no damos gracias, vamos a caer en el error que más adelante se podrá ver que cometió el rey Ezequías, que al final de su reinado se le olvidó dar gracias por lo que había recibido. Se le olvidó dar gracias, se le cerró el corazón, no dio gracias, y cuando le dijeron en tanto tiempo Babilonia va a venir a destruir todo, se volvió y dijo: ah, qué dicha, eso es bueno porque ya yo no voy a estar. Él condenó a su familia, a sus hijos y a toda su descendencia a ser esclavos de Babilonia, pero dijo: ah, no importa, yo no estoy, entonces es bueno. ¿Por qué? Porque él cerró su corazón. No se olvide servir, dar gracias y alabar. Y por último, dar. Nosotros debemos tener un corazón generoso, debemos dar y dar. No le estoy diciendo que dé todo lo que tenga, le estoy diciendo que ponga en su corazón el ser generoso. Debemos ser generosos, debemos compartir de lo mucho o de lo poco que tengamos, debemos compartir, porque si cerramos nuestro corazón al dar, como nos había enseñado el hermano Douglas, vamos a tener nuestro corazón cerrado para todo lo demás. Oramos. Señor Padre, te agradecemos lo que nos has enseñado y te agradecemos esta vigilia. Rogamos que ayudes nuestros corazones, Señor, y que produzcas un anhelo por buscarte, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.